Hola, muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Abramos por favor la escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 13, por favor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora por favor vamos al libro de Lucas, en el capítulo 21, el versículo 28. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien. Ahora por favor vayamos al libro de Jueces, en el capítulo 16, el versículo 16 al 20. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Muchas gracias. Hoy estaremos viendo la importancia de guardar una consagración al Señor, sobre todo en estos tiempos de crisis. Como hemos leído en los dos primeros porciones de la escritura que se le ha dado lectura, la Biblia nos deja mirar características o señales de cuando estamos prácticamente muy cerca de poder mirar el retorno del Señor Jesucristo. Y nos da mandatos muy claros el mismo Jesús en Lucas 21 cuando nos dice: erguíos, que tiene que ver con estar, ponte firme. Es como un mandamiento a un soldado de ponerse firme y vigilante porque nuestra redención está cerca. El primer texto que fue leído, miramos la razón. La noche está avanzada, se acerca el día. La importancia de vestirnos de las armas de la luz, de vestirnos del Señor, porque prácticamente las tinieblas han crecido, han avanzado. Y el tercer texto leído tiene relación con esto en base a lo que le pasó a un hombre, aún en tiempos también de mucha crisis y confusión, que fue el caso de Sansón. Recordemos que Sansón fue uno de los jueces que existieron y que vienen registrados en el Antiguo Testamento, un tiempo en el cual había tantas tinieblas y tanta confusión que aún el mismo libro dice que fue un tiempo en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Todo el mundo pensaba lo que quería pensar, creía lo que quería creer, opinaba y consideraba todo según cada uno su propia opinión. Un tiempo de tinieblas en el aspecto ideológico, cultural, social, en todos los ámbitos. Y definitivamente si esto ocurrió en tiempos de Sansón, nosotros que nos han alcanzado
los últimos tiempos, o esa generación de la cual habló Jesús, que vería una gran cantidad de señales, entre ellos ese resurgimiento de la higuera, que está hablando prácticamente de nuevamente Israel cuando surge como nación, y que sabemos que esto ocurrió prácticamente hace algunas décadas, 1948, y desde entonces para acá, cada vez con mayor intensidad, una forma cada vez más y más clara, vemos dolores de parto, señales que se van cumpliendo constantemente, y hasta llegar a nuestros días, que ahorita pudiésemos decir que no hemos terminado seguramente todavía de ver todo lo que la Biblia llama esos tiempos de dolores de parto, mas sin embargo sí, cada vez todo lo que ocurre en el mundo a nuestro derredor, lo que vemos aún también en la vida de la iglesia y contra la iglesia, nos deja mirar el tipo de tiempos que nos han tocado mirar, y no solamente mirar, sino vivir, de tal forma que es tan importante que seamos entendidos en los tiempos que nos han tocado y estar en guardia, hermanos. O queremos estar hablando de 4 grandes verdades, o de 4 principios, o 4 cosas sumamente importantes que debemos nosotros de guardar, de cuidar en nuestras vidas, para no perder esa consagración, para no perder ese privilegio que hemos tenido cuando Cristo nos salvó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo nuevos. La verdad es que, tocando un poco el ejemplo de Sansón, cuando vemos allí que él era un nazareo de Dios, debemos primeramente de entender y no confundir la palabra nazareno, que significa una persona que viene o que nació en Nazaret, a lo que es un nazareo. Un nazareo, según la ley de Dios, eran hombres que habían recibido un privilegio de tener una comunión especial con Dios, que bien podría ser figura y tipo de lo que es para nosotros la salvación del alma y tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Un nazareo de Dios era prácticamente la viva representación en aquel tiempo de no solamente ser diferente a la sociedad y al mundo que te rodeaba, sino también eran o fueron hombres, en este caso a un Sansón, que fueron ayudados poderosamente por el Espíritu de Dios para hacer grandes proezas. Pero un gran problema: Sansón no guardó su corazón en tiempos de crisis. Hubo cosas que ganaron dentro de su alma, sus ojos se prendieron muchas veces de las cosas de su mundo, sus ojos se prendieron de mujeres, muy en particular una de ellas, Dalila, y fue su perdición, en el sentido de que muchas cosas que él tuvo y muchas cosas que vivió en Dios fueron terribles, porque prácticamente él quedó ciego, esclavizado por los enemigos de Dios, que en ese caso son representados por los filisteos. Fue y cayó, sucumbió prácticamente ante una mujer que, aunque no dudo yo que haya sido para él hermosa, mas sin embargo era mala, una mujer en la que él jamás tuvo que haber fijado sus ojos. Vemos entonces como una mala pasión, como el no obedecer y caminar en una consagración a Dios, un área no guardada, una situación no bien cubierta en el Señor, escondida, un pecado oculto, un ídolo en el corazón, o cualquiera de estas cosas puede definitivamente perder o llevar a un hombre a perder lo que Dios le ha dado. Y es por eso que para nosotros tiene suma importancia poner atención, que en nuestros días esto también, cada vez los golpes contra la iglesia
no solamente las tentaciones se han agravado, no solamente la maldad en el mundo mismo ha aumentado, sino miramos también cómo la iglesia es blanco prácticamente de distintos combates, de distintas luchas, de distintos ataques del enemigo, porque sabe que le queda poco tiempo, como dice la Escritura. De tal forma que entonces es importante en todo momento volver a la palabra, y que la palabra sea nuestra guía, que sea nuestra luz, que sea ese mapa que Dios nos ha puesto a nosotros para saber cómo nos debemos de dirigir, de conducir en días de crisis como esto. Por eso le he titulado a este estudio 4 cosas que guardar en tiempos de crisis. Y realmente lo que quiero señalar, el esqueleto de mi plática es muy sencilla, mi bosquejo es muy sencillo, de hecho lo podemos mirar claramente tal como lo marca Proverbios en el capítulo 4, Proverbios 4, dice la Escritura en el verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de boca y aleja la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, todos tus caminos sean rectos. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Esta palabra del Señor nos deja mirar 4 puntos muy importantes que tienen que ver con cosas a guardar en tiempos de crisis. En primer lugar, vemos que nos dice la Escritura, guarda tu corazón. En segundo lugar, nos dice, guarda tu boca. En tercer lugar, nos dice, guarda tus ojos. Y en cuarto y último lugar, guarda tus pies. Y es sencillo, pero muy importante y profundo a la vez cada una de estas cosas. La palabra guardar ahí en este proverbio, en este libro de sabiduría, la palabra guardar allí cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, la palabra hebrea es custodia. Custodia las puertas de tu corazón. Tiene que ver con cuidar, con estar atento, alerta, vigilante, cuidar con mucho celo, cuidar con mucho cuidado tu corazón, las puertas de tu corazón. Todo lo que quiere entrar, estamos rodeados de tantas voces, de tantas opiniones, de tantos estilos de forma de ser en este mundo. Estamos rodeados de tanta publicidad, de tantas distractores, de tantas cosas que saltan a prácticamente delante de nosotros y que quieren entrar y prácticamente instruir o de alguna manera entrar a tu corazón. Así que no todo lo que aparezca en Facebook muchas veces o en Instagram, o no todo lo que te llega a través de un medio electrónico, o lo que pasan en el televisor, que la gran mayoría podemos decir que es basura para el alma, nos damos cuenta que todas estas cosas, más las opiniones de lo que te encuentras en el trabajo,
lo que te encuentras en la escuela si eres un estudiante, lo que te encuentras aún en tu misma comunidad y sociedad en su forma de pensamiento, lo que hoy se opina de la educación a los hijos, de la sexualidad, de la educación a los hijos, de tantas cosas, te vas a encontrar que todo mundo tiene algo que opinar y que decir, y estamos como en esos días que cada quien creía y hacía lo que bien le parecía. Pero falta una luz clara que alumbre nuestras tinieblas, y sabemos nosotros que eso es la palabra de Dios. No en vano, cuando Pablo da una clave muy importante y que les escribe, por ejemplo, a los filipenses, ahí vemos como una iglesia que fue también muy atacada y sufriente además, que bien pudiese ser una buena figura para nosotros entender cosas que estamos viviendo hoy en nuestros días. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 8, Pablo les dice a ellos, por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo útil, todo lo que es de buen hombre, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si es algo digno de ser nombrado, estoy parafraseando el versículo, dice, en esto pensad, en esto pensad. Vemos entonces cómo el apóstol está poniendo prácticamente cuáles son aquellas cosas que sí debemos de dejar entrar con libertad en nuestro corazón, porque son cosas que vienen de Dios, son cosas que Dios permite, son cosas que Dios nos envía. ¿Quién nos envía la verdad? Jesús. Jesús es la verdad, la palabra de Dios. ¿Qué nos ministra la palabra de Dios? Nos ministra el consejo de verdad, nos ministra realmente lo que nuestras vidas necesitan. Entonces, todo lo verdadero, todo lo que es verdad, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Esas son las cosas que nosotros debemos de dejar entrar. En esa custodia, cuando se custodia la puerta, por ejemplo, de un lugar, solamente determinadas credenciales tienen el acceso autorizado para poder ingresar al lugar custodiado. Y todo aquello que no tenga esas credenciales no puede pasar. Ese es el tipo de cuidado, tomándolo en una forma que te lo ejemplifico simbólicamente, que nosotros debemos de tener con nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, de ahí el que todo esto esté dentro de ti y lo custodies y lo guardes, no solamente tendrás vida en tu alma, sino serás también, como dijo el mismo Señor Jesucristo, una fuente que salte para vida eterna. Porque cuando Jesús es nuestro Señor y Él llena nuestro corazón y nuestra vida, y su presencia nos llena con su bendito Espíritu cada día, tendremos algo para dar. No solamente para estar satisfechos y saciados nosotros, sino seguramente tendrás algo para dar al alma triste, a la necesidad que tienen tus hijos de ti. Tendrás algo que decir al de corazón desconsolado y roto, al que necesita un consejo sabio en un momento dado, al que necesita
una palabra de sabiduría, al que necesita una palabra de consejo, al que necesita una consolación, al que necesita una llamada de atención en amor para poderlo aún traer a un camino mejor. Todas esas cosas definitivamente saltan y vienen de un corazón satisfecho, que no podemos estar satisfechos realmente ni llenos si no está Cristo en esta forma en nuestras vidas. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: cualquiera de estas aguas que tú tomes, o esta agua, dando a entender la de este mundo, tú puedes beberla y volverás a tener sed. Pero el agua que yo te daré será dentro de tu ser una fuente que salta para vida eterna, es decir, una bendición constante y continua en tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Cuando tú no tienes un corazón guardado y consagrado para Dios, tú podrás ser una persona que asista a una congregación, o podrás decir tener un cargo, o ser esto o aquello. Mas sin embargo, si en tu corazón lo que brota son malos pensamientos, son malos sentimientos contra personas contra las cuales guardas rencor y guardas cosas, son muchas veces malos deseos hacia otras personas, malas pasiones, es evidente que en el corazón, o en ese corazón, no está reinando Cristo, no está gobernando Jesús, porque es tan delicado el cuidar esto, que Jesús mismo es que del corazón, un corazón es capaz de producir qué cosas. Cuando no está controlado y lleno del Espíritu, un corazón humano, hablamos del corazón de cualquiera de nosotros, y cuanto más cuando esto se convierte en un estado de esclavitud de nuestra vida y nuestra alma, del corazón salen los malos pensamientos. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 19 está: del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las groserías. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esta generación que se ha centrado aún tanto en cuestiones de dietas y en cuestiones de una mejor alimentación, y que está muy cuidadosa de lo que comes y lo que ingieres y del tipo de dieta que llevas, y que en sí misma no está mal, porque bueno, yo entiendo que es correcto cuidar también el cuerpo que Dios te ha dado, pero definitivamente comparado esto con lo que es guardar el corazón, realmente viene siendo algo minúsculo. Por eso cuando criticaban los religiosos a Jesús y a sus discípulos, y le decían a Jesús los religiosos: mira tus discípulos cómo es que se ponen a comer sin lavarse las manos. Y los religiosos eran muy buenos para condenar esas cosas. Y Jesús les dijo, por eso en ese sentido les dijo: no es tanto lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y aquí pasamos al segundo punto, porque no es lo que entra nada más en la boca, sino lo que sale de la boca. Y lo que sale de la boca muchas veces proviene en realidad del corazón, si no es que lo pudiésemos decir como una regla. Como un hombre piensa en su corazón, no solamente tal es él,
sino que la Biblia aún también nos deja ver claramente en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 45, dice claramente que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, mas el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces pasamos a nuestro segundo punto, que es según en Proverbios 4 que he mencionado como nuestro texto base para este desarrollo de esta plática. Dice ahí claramente que apartes de ti la perversidad de la boca, que alejes de ti la iniquidad de los labios. ¿Es esto tan fácil? Ese miembro tan pequeño como lo llama Santiago, el apóstol en su epístola, que puede ser inflamado por el mismo infierno y que es capaz de destruir, así como un pequeño fuego puede encender todo un bosque, así una lengua mala, no sabes cuánto daño puede causar. Cuánto daño puede causarle a la reputación de una persona ante aún la atención de aquellos que aprestan el oído para la boca del chismoso, o para la boca del maldiciente, o para la boca amargada, o para la boca del impío, que solamente del impío saldrá impiedad y maldad y veneno. Veneno de áspides, dice el libro de Romanos, que hay en sus propias lenguas. Esto también lo dijo el profeta Isaías. Vemos entonces cómo es terrible. Esto es tan fuerte que aún iglesias han sido prácticamente desquebrajadas, han sido divididas tan solo por lenguas que se han soltado. A hablar, a decir, a juzgar, a criticar, a mencionar cosas muchas veces no ciertas, o aún muchas veces viendo y buscando el detalle en la vida de otros para magnificarlo, destruir prácticamente la imagen de una persona y con esto causar que el juicio de mucha gente alrededor sea ya un juicio prejuiciado, valga la redundancia, para estar observando y mirando a su prójimo. Vemos cómo Dios, por eso, entre las cosas que más aborrece, es precisamente la lengua detractora. Es una de las cosas que dice aún el mismo de Proverbios y la Biblia misma. ¿Cuánto bien hace, hermanos, una lengua sabia? De cuánta medicina y cuánta vida trae una vida, y en este caso una boca, que también cuando abre sus labios busca siempre si lo que va a decir va a bendecir al otro, a los demás. Porque si lo que va a decir edifica, si lo que va a decir es sano, santo, justo, correcto, de buen hombre, amable, como mirábamos también hace unos momentos. Pero qué distinto es cuando nuestra lengua se convierte como en un arma. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que siempre están buscando la manera de herir, que siempre están buscando la forma de criticar, de juzgar a otras personas como si fuesen superiores a los demás. Vemos cuán instrumento tan útil puede ser en las manos del diablo una lengua detractora o unos labios que han sido prácticamente también purificados y limpiados por Jesús, de cuánto beneficio y de cuánto bien pueden ser a todos los que le rodean. Por lo que dices, por lo que hablas, por lo que enseñas,
por lo que sale de ti, porque finalmente de la abundancia del corazón habla la boca. Es tan ridículo ver a personas que se dicen a sí mismos pastores o apóstoles o cristianos y se prestan a maldiciones, chistes en doble sentido, groserías o mal decir de alguien, es decir mal, hablar mal de otros. O si nosotros como cristianos tomásemos más en cuenta estos consejos que nos da sabiduría, que nos da proverbios, que nos da nuestras vidas, de cuántos males seríamos librados. Porque también dice la Biblia que el bien y el mal está en el poder de la lengua. Y serás saciado prácticamente del fruto de ella. Y con esto hablo que aún también mucho de lo que dices y de lo que hablas no solamente representa quién realmente eres tú, sino también lo que hay y lo que vendrá sobre tu vida. Porque definitivamente es algo que vas a pronunciar y vas a hablar lo que más vives. Yo sé que también a veces una religión puede permitir un lenguaje religioso en aquellos que profesan determinada religión o van a cierto grupo. Pero todo eso que estamos hablando es un conjunto. O sea, tampoco puedes decir que hablas lo bueno siendo malo, que con la misma boca con la que de repente puedes decir algún versículo bíblico o alguna palabra aprendida y que pues está en la Biblia, pero que con la misma boca también te enojas y maldices o sueltas un piropo a una mujer que no es tu mujer porque la codicias y porque la deseas, o ocupas tus labios, ocupas prácticamente ese miembro para un fin egoísta. Aún cada cristiano que me escucha, cuán cuidadosos debemos de ser nosotros en el cuidado también de lo que decimos y hablamos. Porque en un momento también de ligereza, en un momento en donde no guardemos apropiadamente, no custodiemos nuestra boca, podemos también decir cosas que no eran correctas y ni eran propicias, ¿no? Acuérdate del apóstol Pedro, que antes de ser ese apóstol maduro y experimentado y un ejemplo a seguir, pues como discípulo también, hubo momentos en que la regó y de la misma boca que en un momento por revelación de Dios entendió que Jesús era el Cristo, con la misma boca después estaba diciéndole a Jesús, no vayas a la cruz, no permitas que esto te acontezca, sino un instrumento del diablo, y prácticamente diciendo que no se cumpla lo que está escrito de ti en la palabra de Dios. ¿Por qué van a pasarte esas cosas malas? O sea, fíjate cómo aún también uno en un descuido puede ser un instrumento del diablo, y a tal es al grado que ese versículo tan conocido cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Sabemos claramente que Jesús no solamente reprende a quien realmente estaba detrás influenciando a Pedro, sino a Pedro mismo por ese momento de descuido, de ligereza y de no poner la mira en las cosas de Dios. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestros labios, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que conversamos con nuestra familia, con los demás. Esto es algo tan importante y que debemos de estar teniendo constante cuidado y entrenarnos en esto. Yo sé que puede costarnos muchas veces
trabajo, de eso se trata, entrenarnos y ser cada vez y ser perfeccionados cada vez más a la imagen del Señor. Es un trabajo. Esto es algo en lo que vas creciendo, en lo que cada vez más Dios te purifica, te ayuda a cada vez que esto sea más carne en ti, más palpable, que se vea más a Cristo en ti y en mí y menos de nosotros. Ese es el camino correcto y adecuado en el cual debemos de enfrentar estos tiempos de crisis, en donde no se trata de repetir como pericos todo lo que la sociedad diga, no todo lo que la gente diga, lo que los noticieros digan, lo que la gente en Facebook publique y diga, lo que este o aquel diga, lo que esta persona diga, es lo que nosotros debemos de repetir, sino custodia lo que entra y ministra tu corazón, custodia también lo que sale de tu boca y lo que hablas con los demás o dices a los demás. En tercer lugar, dice también allí el proverbio, estamos leyendo el capítulo 4, recordemos, dice que nos habla acerca de nuestros ojos, la importancia de guardar nuestros ojos. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Los ojos prácticamente nos está hablando el sentido de orientación de nuestra vida, porque en lo que tengamos puesta la mirada, eso también va a determinar mucho quiénes somos nosotros. O sea, cuando por ejemplo la Biblia nos dice puestos los ojos en Jesús, o que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, lo dice por algo, porque lo que tú observas, lo que prácticamente llama tu atención de tu vida y lo que tú tienes fija tu mirada, son las cosas en las que tú piensas, son las cosas realmente lo que a ti te ministran, son las cosas realmente lo que a ti te dan un enfoque de la vida y le dan visión a tu cotidiano vivir. Le dan un sentido de orientación. Bueno, tal es así que podemos mirar tantos ejemplos en la Biblia de esto. David, por estar mirando donde no tenía que mirar, pecó y cayó grandemente, y por poco prácticamente se pierde para siempre. Pedro, por dejar de mirar donde tenía que estar su mirada puesta, se hundió. Mas sin embargo también vemos que lo que sostuvo a Moisés contra la ira de Faraón fue que se sostuvo como viendo al invisible, puestos los ojos donde tenían que estar puestos. De ahí la importancia de cuál es la función que le damos a nuestros ojos. Job mismo en su libro es impresionante de mirar y ver cómo él, entre las cosas que dice, o aún en otras partes de la Escritura, el pacto que siervos de Dios hicieron con sus ojos para no mirar y codiciar a la doncella, por ejemplo. O cuánto bien le hubiese hecho a Sansón, el ejemplo que vimos al inicio de la plática, si él hubiese guardado su voto de consagración, que eso es un nazareato, ese voto de consagración. Lo mismo cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Él nos limpia con su sangre, con su preciosa sangre del pecado, y nos hace nuevos, pone su Espíritu en nosotros, nos sella prácticamente preparados para la redención que está cerca. Vemos entonces cómo Dios hace todas estas cosas, pero debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Debemos de guardar el buen depósito que nos ha sido entregado. Debemos de retener todo aquello que Dios nos ha dado. Recordemos cómo aún en las cartas
en Apocalipsis, como esa misma iglesia de Éfeso de la cual te he hablado. Ahí la reprensión tiene que ser porque había guardado muchas cosas externas, hecho muchas cosas, muchas obras. Pero una cosa le dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya la mirada estaba puesta, poniéndole peso en el corazón, ya en otras cosas. Había perdido esos ojos como de paloma, que estaban clavados y enamorados de Jesús. Guarda tus ojos. Cuarto y último lugar, y con esto termino. Examina la senda de tus pies. Todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Porque finalmente nuestras obras, nuestro camino, lo que realmente hacemos, es lo que realmente da testimonio de lo que somos. No solamente lo que pensemos. Puedes pensar y puedes en tu cabeza tener información de doctrina correcta, por ejemplo. No solamente lo que hables, puedes tener un lenguaje religioso. Pero si tu camino es opuesto a lo que profesas, si tu piedad es opuesta a lo que dices ser, cuando dices soy cristiano, entonces hemos perdido el rumbo y estamos mal. Debemos de retomar el rumbo, amado, de volver a la senda antigua y de comprender que Dios no solamente nos ha dado su Espíritu para enseñarnos, para revelarnos su palabra, para revelarnos su consejo y para bendecirnos. Nos lo ha puesto para guardar sus mandamientos y su camino, para andar por una senda que es estrecha, por un camino que es angosto. De tal manera que la forma en la que vivamos nuestras obras son las que realmente determinan lo que nosotros somos. Porque una cosa podemos decir y otra hacer. Eso no sirve. Nuestro caminar debe de ser seguido, o mejor dicho, nuestro dicho debe, la demostración de lo que hay en el buen hombre, en el buen árbol, son los frutos que da. Es la vida que produce. Es lo que vive día a día la persona. En este día hemos visto entonces 4 cosas importantísimas a cumplir y a guardar. He sido realmente, pudieses tú profundizar más en cada una de ellas. Creo que esa sería la tarea ya para cada uno de nosotros. No quiero extenderme más. Solo quiero que estos 4 principios queden claros y que en ellos ahondemos y profundicemos y veamos la importancia de guardarlos como iglesia en tiempos de crisis. Oremos por favor para terminar y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu buen espíritu y por tu ayuda que cada día nos das. Te bendecimos, te pedimos que esta palabra nos oriente y nos ministre aún más profundamente. En el nombre de Jesús. Amén.